Por fin pasó, después de semanas de espera, de especulación política y de presiones desde distintos frentes, acaba de iniciar el debate sobre la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma que la presidenta envió recientemente a la Cámara de Diputados para su discusión legislativa ya empezó a moverse y no es un tema menor. Estamos hablando de una de las reformas más importantes para el sistema democrático del país. Y es que durante semanas, incluso meses, vimos cómo el tema parecía atorado entre negociaciones, resistencias políticas y posiciones encontradas dentro de la propia 4T, pero finalmente llegó el momento, el debate ha comenzado. A partir de ahora los diputados tendrán que discutir, confrontar posturas y definir el rumbo de esta propuesta que busca transformar las reglas del juego electoral en México. Lo que ocurra en los próximos días será clave porque esta reforma no solo es un proyecto político, sino una apuesta de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum por cambiar la manera en que se organizan y se vigilan las elecciones en el país. Vamos a ver lo que pasó en esta sesión. El Partido Revolucionario Institucional, por supuesto, que va en contra de este dictamen por las diversas razones, y voy a enumerar algunas. ¿Qué brilló por su ausencia? Nadie reforma la incursión del crimen organizado en las elecciones que, por desgracia, han incrementado en los últimos años, así como el financiamiento ilícito en las campañas electorales, la violencia política extrema que hemos tenido con ejecuciones de muchos partidos y de muchas candidatas y candidatos, el chapulineo legislativo, la sobrerepresentación que le seguimos debiendo a la democracia de este país y el uso de los programas sociales con fines electorales. Nada de estas propuestas las vimos reflejadas en este dictamen y obviamente carece de gran legitimidad. Fue hecha en la clandestinidad, en lo oscurito, fue hecha, y me da vergüenza decirlo, en una oficina de Palacio Nacional. Así no se construyen los acuerdos, y menos en un ambiente con tanta polarización que vivimos hoy en este país. Cuando alguien controla el debate, cuando alguien controla la información, en ese momento no hay pluralidad. ¿En dónde quedaron las 50 iniciativas presentadas por muchas y muchos diputados de estas comisiones y de los diferentes grupos legislativos? Además, no se consideró la opinión de expertos, de investigadores, académicos y mucho menos del debate público. Por más que ustedes digan que hubieron foros, yo quiero saber cuántas de esas propuestas están reflejadas en este dictamen. Temas impuestos desde el Ejecutivo, cerrado, siempre con las puertas cerradas, esta simulación, esta complacencia del gobierno, porque la propuesta salió de ahí, reforma trabajada por el gobierno, para el gobierno e impuesta desde el gobierno. Por eso es que el PRI va en contra. No existe hoy una división de poderes y siguen jugando con este poder legislativo. Siguen pensando que nosotros somos solo una vil oficialía de partes y creo que este poder legislativo ha demostrado ser diferente. Quieren eliminar la competencia porque no toleran la crítica y es por eso y por muchas otras razones que el Partido Revolucionario Institucional va en contra de esta locura que golpea nuestra democracia. Es cuanto. Corresponde al diputado del Partido del Trabajo, diputado Pedro Vázquez. Adelante, diputado Pedro Vázquez. Antes que nada, quiero hacer algunas reflexiones en estos pocos minutos para fijar una postura sobre el sentido de mi voto y de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Esto no es fácil, toda vez que hemos sido objeto de un linchamiento mediático en estos últimos días por defender una postura no de mezquindad, no de privilegios, no de cuotas ni de cuates, sino por defender espacios para que las voces minoritarias y para que las voces sin micrófono, para los sectores desprotegidos y desposeídos. Por ello, en el Partido del Trabajo no nos identificamos como oportunistas ni mezquinos. Desde luego que no le rehuimos a un debate serio y profundo, desde diferentes ópticas en las que se escuchen todas las voces. Estamos ante una postura de que todos ganemos, mayorías y minorías, y que no solo impere el martillo del más fuerte.
Estas actitudes en nada favorecen la unidad nacional y sí enarbolan sentimientos altamente divisorios. Por ello, en el año 2018, las fuerzas políticas, diferentes fuerzas políticas, encabezamos a Andrés Manuel López Obrador y esta candidatura pudo, por diversas formas de pensar, el único objetivo era cambiar el rumbo del país en manos de la derecha y de una política de Estado neoliberal. Más de 30 millones de mexicanos y mexicanas respaldaron nuestro candidato y representó más del 53% del total de los votos. Concluyo, por ello y por otras circunstancias que en el corto tiempo no puedo expresar, es que nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos apartamos del dictamen que se nos presenta, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades, ni cerradas todas las puertas para que este movimiento de la Cuarta Transformación siga creciendo al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por su atención, gracias. Gracias. Ahora sí empiezo diciéndoles lo siguiente. Esta iniciativa de unas cuantas páginas es un panfleto ideológico trasnochado que evidentemente no lo podríamos calificar como una iniciativa de reforma político-electoral. Es obvio que nació muerta, es evidente que no alcanzó ni siquiera el consenso de sus aliados políticos. Y la razón, yo creo, es que la presidenta de la República cometió un grave error de origen, encargarle esta tarea a un personaje como Pablo Gómez. Déjenme, cuando digo que es un panfleto ideológico trasnochado, déjenme darles un par de, está lleno, no sé si algunos diputados y diputadas de Morena pudieron leer la iniciativa, pero les voy a dar un par de perlas de lo que estoy hablando, del contenido de la iniciativa. Dice Pablo Gómez, digo, la presidenta de la República la firma, pero asumo que ella no lo elaboró, yo creo que no la alcanzó a leer porque no hubiera firmado este bodrio. Dice Pablo Gómez en la iniciativa que llevó a cabo foros donde participó el Partido Comunista. El Partido Comunista. No sé si usted, diputado Godoy, encuentra aquí un diputado del Partido Comunista. Se quedó en los 50s, en los 60s y en los 70s. Así lo pone, Partido Comunista. Y dice otra cosa, nomás voy a mencionar dos rápidamente. Dice que y obviamente lo leo textual en la página 6 por si alguien quiere seguirlo. Dice, déjenme ponerme los lentes. Nunca se había tenido un gobierno verdaderamente democrático. Repito, Pablo Gómez dice que nunca en la historia de México habían tenido un gobierno verdaderamente democrático, refiriéndose a este gobierno. Excluyó el gobierno de López Obrador. En fin, tres cosas rápidamente. Las razones por las que nosotros obviamente vamos en contra. Es la primera reforma electoral en la historia de México que se hace sin todos los partidos sentados a la mesa. Es absurdo, ridículo pensar que puede tener un futuro bueno una iniciativa que sale desde el autoritarismo absoluto. Ni el PRI setentero se había atrevido a tanto. Todos sabemos la historia de las reformas político-electorales. Sí, el PRI setentero, no el nuevo PRI. A ver, es una reforma, por supuesto, que solo busca, como todas las reformas de este gobierno, solo busca más poder y más control para el gobierno. Diputado, ¿puede parar el reloj, por favor? Es una reforma que por supuesto, solo busca más poder y más control para el gobierno, como todas las reformas que ha planteado Morena en esta legislatura. ¿Qué quieren? Más poder y más control, pero todo se les hace poco. Tercera razón por la que nosotros hemos planteado, obviamente, que vamos en contra. El mayor problema electoral que tenemos en este país, obviamente, y ustedes lo saben por Tequila, Jalisco, por ejemplo, el mayor problema es la intervención del crimen organizado. ¿Pero qué creen? No se les ocurrió, en 8 meses de trabajo, no se les ocurrió siquiera plantearlo, discutirlo, hacer una sola mención. No lo lograron. Siguen queriendo ser cómplices. Claro que no lo pueden plantear, porque las campañas políticas de Morena, y está clarísimo, de hecho no lo digo yo, lo dice el fiscal Hertz en las carpetas de investigación, que las campañas políticas de Morena han sido pagadas con el dinero del crimen organizado. Gracias a todos por su atención. Solamente, no en ánimo de debate, solamente quiero comentar que el pasado domingo fue el Día Internacional de la Mujer
y me parece violencia política de género contra nuestra presidenta, que se piense que no tiene capacidad de firmar una iniciativa yo no como dije sí lo eso. hizo. Bien, diputado presidente, damos continuidad a las intervenciones. No, ya. Presidente, no, perdóneme, No. perdóneme, por alusiones, ¿cómo que no? Presidente, moción No, de orden. a ver, está un orden del día, vamos a continuarlo. Estoy pidiendo una moción de orden, Siguiente, Presidente, estoy pidiendo una moción siguiente de orden. orador, que es de Morena, A ver, oradora, presidente. por favor. A ver, presidente. continúe. Moción de orden. No, comenté claramente. ¡No se enoje! No, tú eres el grosero, amigo. Presidente, A ver, compañeras, moción de compañeros, orden. vamos a llevar este debate de manera Presidente. respetuosa. Hay un acuerdo de mesas directivas. Presidente, A ver, estamos levantando la mano, Presidente, diputado. estoy Un pidiendo una segundito. moción de Sí, orden. estamos de acuerdo, enseguida. Con levantar la mano nos escuchamos. Solamente no ofendamos ni alteremos. A ver, ¿hay una moción de orden? A ver, adelante, Noemí. Diputada Noemí. Muchas gracias, presidente. Es una moción de orden que hago justamente como legisladora mujer y apegada a nuestro reglamento. Los presidentes de la comisión no pueden emitir un juicio sobre la participación que hace un legislador. Por supuesto que lo que dijo el diputado Homero no es violencia política de género, es la realidad. Quien hizo esta iniciativa fue Pablo Gómez y tuvo más de 70 días para hacerla y presenta un bodrio que debería darles vergüenza. ¿Es cuánto? Esa también es un posicionamiento, diputada Berenice, no es moción de una moción. Vamos a dar continuidad, hay varias intervenciones, pero vamos a dar continuidad, diputado presidente, si así lo indica. Adelante con la las siguiente intervenciones. oradora. Y bueno, esta discusión se llevó a cabo en la reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, donde prácticamente se confirmó lo que ya muchos anticipaban desde hace semanas. Los aliados de la 4T, el Partido del Trabajo y el Partido Verde terminaron votando en contra de la reforma electoral, alineándose en este punto con los partidos de oposición, es decir, tanto el bloque opositor como estos aliados legislativos coincidieron en frenar el avance de la propuesta en esta primera etapa, pero más allá de la votación, lo que realmente llamó la atención fue lo intenso que se volvió el debate dentro de la comisión, porque en medio de la discusión, un diputado de Morena lanzó fuertes indirectas dirigidas a la diputada del PT, Lilia Aguilar, quien recordemos que previamente había asegurado que esta reforma, según ella, no la había pedido nadie, y estas palabras no pasaron desapercibidas y el ambiente en la sesión comenzó a tensarse. Y no fue lo único, el legislador también respondió a los diputados del PAN, quienes han insistido en una narrativa muy específica donde aseguran que la presidenta Claudia Sheinbaum no quiso incluir en la reforma sanciones para los partidos que reciban financiamiento del crimen organizado. Y bueno, pues ante esto, desde Morena se les respondió directamente señalando que este argumento forma parte de un discurso político para desacreditar la iniciativa más que de una lectura real del contenido de la propuesta. Así que sí, el debate se puso bastante duro. Vamos a ver lo que pasó. Estaría en el uso de la palabra por el Partido de Acción Nacional el diputado Fernando Torres Graciano. Adelante, diputado Torres, por favor. Gracias, presidente. Lo que mal empieza, mal acaba. Y es que no podría ser de otra manera cuando una reforma de esta naturaleza en materia constitucional, político, electoral, si algo ocupa, sí o sí, es diálogo, es el encuentro de las visiones, es la pluralidad, es un ejercicio verdaderamente democrático. Pero el régimen se negó. Mandaron una propuesta con una sola visión, la del poder, queriendo imponer una visión que es solamente del régimen, no es de México. Qué lástima que no pudimos llegar a buen puerto con un ejercicio que nos permitiera hacer una reforma electoral que México merece. Y nosotros lo dijimos, no estábamos ni estamos cerrados al diálogo. Por supuesto que estamos de acuerdo en revisar y reducir el financiamiento a los partidos políticos. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se analice, se revise y se discuta el método
de elección de los diputados de representación proporcional. Pero también exigíamos y exigimos que vayamos a hablar del financiamiento del narcotráfico, del crimen organizado, del huachicol fiscal. Pero el régimen se negó, tuvo miedo y por eso hoy esta reforma se está naufragando. Aquí hacemos nuevamente el llamado. Vamos a discutir este gran problema que tiene la política en México. Hoy todavía por la mañana vimos los señalamientos al excoordinador de Morena en el Senado por recibir crimen, por recibir recursos del crimen organizado. Y hemos visto ya otros casos. Y Morena prefirió querer y tratar de imponer una propuesta que venía desde el poder sin tocar lo verdaderamente sustancial. El miedo del régimen al crimen organizado, o mejor dicho, a que se les descubra. Vamos porque se sancione y se cancele el registro a los partidos políticos que se les demuestre que recibieron dinero del crimen del huachicol o del narcotráfico. Que se anule la elección de aquel candidato que recibió y que si ya tomó protesta, que se le cancele el cargo. Ese es el reto y esa es la postura de Acción Nacional. Súmense, diputados de MC, súmense, diputado Gil, diputado Vázquez. Esta es la propuesta que tenemos nosotros como Acción Nacional. La lucha al financiamiento ilegal que recibe hoy el régimen. Naufragó la ley Maduro-Sheinbaum. Es cuanto, presidente. La siguiente intervención del partido Morena, el diputado Guillermo Santiago Rodríguez. Adelante, diputado, por favor. Gracias. Buenas noches a todos y a todas, a los diputados y diputadas federales, al pueblo de México. La iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, plantea un sistema electoral más democrático, más eficiente y más austero. Y en primer lugar, esta reforma cambia la lógica de la representación política. Busca que el Congreso tenga un vínculo directo con la ciudadanía y que cada curul responda a la voluntad popular. Que nadie llegue aquí por acuerdos de cúpula, que se llegue aquí solamente por el voto del pueblo. Esta iniciativa plantea decirle adiós a los Ricardo Anayas, a las Lili Telles, que se enquistaron en el poder sin tener el respaldo del pueblo. Vienen aquí a hablar de democracia, vienen aquí a hablar de transparencia cuando sus cúpulas partidistas se han dedicado a repartir sin ton ni son los cargos políticos. Y le tomo la palabra al diputado del PAN que dice que hay que quitarle el registro a los partidos políticos que hayan tenido financiamiento del crimen organizado. Comencemos por el PAN, que está registrado que en su dirigencia nacional hay un prófugo de la justicia. Cabeza de Vaca tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Y no solo eso, su dirigente nacional, Jorge Romero, está vinculado con el cártel inmobiliario que tiene más de 14 detenidos. Vamos a hablar en serio. Y también, basta de hipocresías y basta de falsedades. Aquí han venido a decir una y otra vez que no están de acuerdo con la iniciativa, pues se olvidaron que en mayo del 2017, tanto el PRI como el PAN presentaron iniciativas para la reducción de diputados plurinominales. Así que, fuera máscaras, basta de falsedades y basta de mentiras. Esta iniciativa refuerza la legalidad y le cierra la puerta al dinero que corrompe, estableciendo que las aportaciones privadas se realicen únicamente mediante el sistema financiero. Así también moderniza el sistema de fiscalización, incorporando mecanismos de reporte más ágiles y contemplando nuevos fenómenos financieros y tecnológicos. Y cierro con lo siguiente. Para aquellos que cuestionan o preguntan que quién pidió la reforma electoral, la pidió el pueblo de México.
El 83% de la ciudadanía está de acuerdo con esta reforma. Para garantizar representatividad, legitimidad y que el Congreso de México esté... Permíteme, Ania, vamos a pedirles, a ver, les pido que permitan que concluya el orador. Eso es lo que les solicito, ya está por concluir y después tendremos el día de mañana para el debate otra vez al respecto. Le voy a pedir al diputado Ibrahim, que es invitado, que no esté gritando en esta reunión. No se la voy a dar. No se le va a dar. No tiene por qué gritar. No se le está reconviniendo. Eso no confunda los. Díganle a Pablo que le dé clases de reglamento, por favor. Bueno, termino, presidente, mi participación. Que quede claro que desde Morena vamos a respaldar totalmente esta iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es momento de más democracia para todo el pueblo de México. ¿Es cuánto? Gracias. En virtud de que se han agotado las intervenciones, de conformidad con el artículo 189, numeral 3 del reglamento, y que el asunto que nos ocupa ha sido suficientemente discutido, proceda la Secretaría a tomar la votación nominal con nombre y grupo parlamentario. Permitan continuar con la sesión. El día de hoy se votó 2 veces por este modelo. Primero en las juntas directivas y luego aquí en la sesión de las Comisiones Unidas, y en ambas se acordó que fuera en los términos que se dispuso y que se ejerció, o sea, un orador en orden ascendente por cada una de las comisiones, y así se concluyó. No hay por alusiones ni para hechos, ya concluyó el debate y vamos a pasar a la votación nominal, que sea de orden. Presidente, un acuerdo, por más que sea de la Junta Directiva, no está sobre el reglamento. Su obligación es someter a consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas si el asunto está suficientemente discutido o no. En 37 minutos han discutido este bodrio que llevó más de 70 días elaborar. Claro que le tienen miedo al debate los que se dicen demócratas. Sí. A ver, repito, se votó 2 veces este modelo, 2 en comisión, juntas directivas y aquí en el pleno de la comisión, pero si les parece, volvemos a preguntar, ¿está suficientemente discutido o no este punto del orden del día? Le pido al secretario, proceda. De manera económica, solicitaría a las y los diputados que estén de acuerdo que está suficientemente discutido, que lo manifiesten levantando la mano, por favor. Quien digan que está su tema, manténganlo arriba, por favor. Gracias. Consideran que no está claramente porque está suficientemente discutido, diputado presidente. Y bueno, después de todo este debate, de los reclamos, de las acusaciones cruzadas y de los votos en contra incluso de los propios aliados de Morena, al final la reforma logró salir adelante, al menos en comisiones, pese a la resistencia del Partido del Trabajo y del Partido Verde, que en esta etapa se sumaron a los votos de la oposición. La reforma electoral fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales. Esto significa que el proceso legislativo sigue avanzando y ahora la iniciativa podrá pasar al siguiente
siguiente gran escenario, que es el Pleno de la Cámara de Diputados. Pero ahí es donde viene la verdadera prueba, porque si en comisiones ya hubo tensiones y divisiones, en el Pleno el panorama se ve todavía más complicado. Todo apunta a que los números no están completamente asegurados y que alcanzar los votos necesarios para aprobar esta reforma podría convertirse en una batalla política mucho más dura. Así que la discusión está lejos de terminar. Lo que viene en el Pleno no solo será un debate legislativo, sino una auténtica prueba de fuerza política para el proyecto electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver cómo se votó. Laura Cristina Márquez Alcalá, del Partido Acción Nacional, en contra del asalto a la democracia, en contra de la falta de respeto a este poder legislativo, en contra del autoritarismo que se ejerce contra los parlamentarios que tenemos derecho de hablar y representar la voz de millones de mexicanos, en contra de esta porquería. Viridiana Cornejo, Grupo de Morena, a favor. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en sentido negativo. Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, en sentido negativo. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra. Rubén Moreira, del PRI, en contra. Xóchitl Zagal Ramírez, de Morena, a favor de que se acabe también la violencia digital en las campañas y que se mejore el sistema para prevenir las violencias contra todas y todos. Carlos Mirón, de Morena, a favor de la propuesta que presenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nada más eso nos faltaba, que el partido del fentanilo, que el partido del huachicol, que el partido al que le cancelan las visas, que el partido que tiene una diputada aquí con las cuentas congeladas, que el partido que se financia con el narco para ganar elecciones, venga aquí a predicar de democracia. Nada más no nos faltaba que los que son los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manso vengan aquí a pontificar de democracia. Les incomoda la verdad, pero el único partido que está vinculado hasta el tuétano con el narco son ustedes. Por eso ustedes no aceptaron el debate. Se tardaron 7 meses en construir esto y no tienen ni siquiera la capacidad de dar el debate a la opinión pública. De su voto, si no son narcos y si no están con el narco, ¿por qué no aceptan la discusión que hemos planteado aquí? Y el día que quieran hablar de dirigencias, la única dirigencia que retó a Luis Alcalde a perder el registro si postulaba narco fue la del PAN. Y ese reto, como el debate, también lo arrollaron cobarde y miserablemente, en contra del dictamen y en contra de su moción, presidente. Sí, ¿quién está solicitando la moción? Yo, señor presidente. Es una moción de orden para que nos limitemos al objeto del punto del orden del día, que es la votación. Continuamos con la votación, por favor. Adelante. Informo, por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales se emitieron 25 votos a favor, 21 votos en contra, 0 abstenciones, para un total de 46 votos. Por parte de la Comisión de Reforma Político-Electoral se emitieron 20 votos a favor y 17 en contra, 0 abstenciones, por tanto 18 votos en contra, da un total de 45 votos a favor, 38 votos a favor total y 39 votos en contra, 0 abstenciones, por tanto existe mayoría a favor, diputado presidente, en ambas comisiones. Y así fue la votación. La pregunta ahora es inevitable. ¿Logrará la 4T construir acuerdos necesarios o esta reforma se quedará atorada en el Congreso? Y es que tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde ya han recibido fuertes críticas luego de votar en contra de esta importante reforma en comisiones. Para muchos simpatizantes del movimiento, esta postura ha sido vista como un golpe inesperado, especialmente tratándose de partidos que han caminado junto a Morena en distintos momentos clave. Y también hay que dejar en claro que el tema no pasó desapercibido
desapercibido entre la ciudadanía y el costo político que se le viene al PT y al Verde va a ser impagable, porque ahora todas las miradas están puestas en lo que pasará en los próximos días. Todavía hay margen para el diálogo, para la negociación y para que los partidos aliados reconsideren su postura, porque si algo ha caracterizado a los procesos legislativos en México es que muchas decisiones se terminan definiendo en el último momento, así que habrá que ver si finalmente el PT y el Partido Verde recapacitan y logran construir un acuerdo con Morena para que esta reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum pueda aprobarse cuando llegue al pleno de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.